Trabajo en la NASA, encontramos un mal antiguo en Marte que no quieren que sepas. Hola a toda la comunidad de relatos para la noche. Hoy tengo algo importante para decir, que la NASA está ocultando bajo las sombras. Creo que es importante que lo sepas. Verás, mi historia comenzó cuando tenía 11 años, mi madre me compró un telescopio en una tienda de novedades. Era viejo, tal vez de unos 10 años, ligeramente oxidado por el tiempo, pero nunca se había usado. La noche siguiente, salí a un pequeño campo y lo usé para mirar al cielo. En el momento en que las luces reflejadas de los planetas brillaron en mis ojos, fue el momento en que supe lo que quería hacer. Nuestra hermana gemela, Venus, tan parecida y sin embargo más diferente de lo que jamás hubiéramos imaginado. Júpiter, el titánico guardián de los planetas interiores, transformando el sistema que lo rodea. Saturno, con sus hermosos y deliciosos anillos que envuelven su cielo. Mercurio, una roca pequeña y rápida que estaba más cerca de la luz de lo que nadie en la Tierra podía soportar. Y, sobre todo, Marte, el planeta rojo, un temible vecino guerrero. ¿Y cuál sería el siguiente paso en el camino de la humanidad hacia las estrellas? Supe con solo una mirada que quería ayudarnos a guiarnos en ese camino. Ahora mismo llevo más de 15 años trabajando en la NASA. Y durante ese tiempo he visto docenas de propuestas para un aterrizaje tripulado en Marte. Cientos de personas pasaron semanas seguidas discutiendo el proceso de ingeniería detrás del diseño de una nave, la cual era capaz de llevar a cabo la tarea de transportar a la humanidad de un lado a otro entre los dos planetas. Millones de dólares se invirtieron en proyectos que nunca salieron a la luz. Y durante mucho tiempo, el problema fue que simplemente no podíamos llevar a alguien al planeta y luego ayudarlo a regresar a casa sano y salvo. En parte, esa fue una de las razones por las que lanzamos los rovers de exploración de Marte. Si no lo sabes, lo repasaré brevemente. El MER fue una misión que implicó el lanzamiento de 2 rovers para explorar la superficie de Marte, y los 2 recibieron los nombres Spirit y Opportunity. Estos serían los sucesores del anterior rover Sojourner. Los datos recopilados gracias al MER son invaluables, y en cualquier otro momento me encantaría divulgarlos. Se planeó que solo duraran 90 días, pero los chicos de ingeniería se esforzaron seriamente. Duraron más de lo debido después de llegar a principios de 2004. Durante la mayor parte de la misión, no fue demasiado especial. Reunimos tantos datos como pudimos, hicimos que los rovers exploraran sus alrededores, extrajeran rocas a veces. Nada demasiado especial para volver a casa a menos que estés realmente interesado en los minerales marcianos. Oficialmente, la misión del Spirit terminó después de quedar atrapado en un pozo de arena en 2009, perder toda la energía un año después y la misión se declaró completa después de un año más. Esto es parcialmente cierto, Spirit realmente perdió su poder después de quedarse atascada. Es en parte culpa nuestra. Había caído en un ligero hoyo en el suelo y el riesgo de caer más profundo era enorme. Supusimos que era un pozo de arena y actuamos como siempre lo habíamos hecho, pero, por desgracia, no lo era. Al ordenarle que escapara, Spirit perdió el equilibrio y cayó en un agujero profundo. La intensidad de su señal se vio muy debilitada por su caída, y las arenas de Marte estaban destinadas a enterrar vivo al rover. Pasé la mayor parte del tiempo con Spirit después de que ella se cayera. Es extraño, sí, pero sentí, y todavía siento, un apego a los exploradores. Verla atrapada en las dunas de Marte fue como ver a mi hija caer en un pozo. Aún así, permaneció operativa durante casi 2 meses, aunque los datos que enviaba se convirtieron rápidamente en los mismos gráficos, e imágenes tediosas que el tiempo obstaculizaba. La mayor parte de nuestro equipo cambió su enfoque a Opportunity, pero yo me quedé con Spirit. Cuanto más se acercaba al final de su vida, más teníamos que esperar entre respuestas. La última vez que supimos de ella oficialmente fue a finales de marzo. Intentamos durante meses comunicarnos, en parte por mi insistencia. El Spirit era como mi hijo. No la dejaría ir tan fácilmente. Mi perseverancia al final dio sus frutos. A finales de diciembre, Spirit respondió a una solicitud de datos. Por lo que pude ver, de alguna manera ella había caído aún más profundamente, encontrando una cueva. Por algún milagro ella se mantuvo erguida, permitiéndonos maniobrarla a través de la caverna. Cuando le solicitamos una imagen, ella accedió, y 6 minutos después el retraso entre recibir pedidos y enviar datos gracias a la distancia llegó,
Y lo que vimos fue desconcertante, cuanto menos. Era una pared perfectamente vertical, con extraños símbolos desconocidos tallados en su superficie. Hay muchas explicaciones posibles para esto, por lo que nadie en la tripulación mencionó a un extraterrestre como la causa. Le ordenamos a Spirit que se acercara y tomara otra foto. Nunca llegó. Spirit dejó de responder una vez más, probablemente debido a que se le estaban agotando las baterías. Pensé que eso era todo para ella. La imagen fue clasificada para evitar que el público se asustara, al menos hasta que encontráramos una explicación detrás de los sigilos en la pared. Poco después, la misión de Spirit fue declarada completa. Y luego, de la nada, envió una imagen. Esto fue desconcertante. Era lo único que había enviado, a pesar de los cientos de solicitudes de otras formas de datos y actualizaciones de estado después de la última fotografía. Supongo que Spirit había recibido su pedido anterior de una fotografía, pero por alguna razón no pudo devolverla hasta ese momento. Debido a las circunstancias, casi nadie se enteró del incidente. Solo yo y algunos otros examinamos la imagen. Estaba completamente oscuro. No podrías distinguir nada incluso si lo intentaras. Es decir, hasta que alguien sugirió iluminarlo. Todavía estaba casi en total oscuridad, pero en la esquina había dos puntos rojos muy distintos, apuntando directamente a la cámara. No podíamos evitar lo mucho que parecían ojos. Aparte de eso, la caverna era ligeramente visible y parecía ser un lugar muy diferente al que habíamos visto por última vez. El espíritu debe haberse movido significativamente, pero ¿hacia dónde? Y más importante aún, como es algo de lo que todavía no estoy del todo seguro. La mayor parte de la atención se centró en los puntos rojos brillantes. Esto no fue necesariamente una prueba de nada, hay varias respuestas posibles sobre lo que podrían ser. Es posible que la cámara haya detectado grandes partículas de polvo, y debido a la pérdida de calidad del brillo, parecía mucho más redondo de lo que realmente era. Podría ser un reflejo de las luces del rover en la pared de la cueva. Esa es la respuesta que decidimos, pero sabía que algo andaba mal. Creo que mis colegas también lo hicieron. Eso fue lo último que recibimos de Spirit. Dejamos de intentar comunicarnos con ella. Teníamos cosas más importantes en las que centrarnos, concretamente, el restante rover, Opportunity y Curiosity, que debía ser lanzado en noviembre. Siempre he considerado que Opportunity y Spirit son gemelos, hermano y hermana con el propósito compartido de impulsar a la humanidad hacia el futuro, siguiendo a su hermano mayor Sojourner. Todavía estaba estudiando cuando Sojourner estaba activo, pero puedo intentar buscar información sobre él más tarde. He oído que tiene algunos hallazgos interesantes, pero me estoy desviando del camino. La oportunidad es en gran medida la estrella del Mer. Duró más de 15 años en el duro paisaje marciano, atravesando el polvo, las rocas y el tiempo con los corazones apasionados de 7.000 millones de personas detrás de él. API, como llegó a llamarse, fue, durante unos meses, el único rover activo hasta la llegada de Curiosity en 2012. Aunque no estaba tan centrado en el tema de la vida como su hermano menor, aún así proporcionó información invaluable. Nunca en mi vida he estado más orgulloso de un pequeño rover que de este pequeño. Sin su gemelo, API tuvo que vivir solo, aunque solo fuera por un corto periodo. Aún así, no quería que se sintiera solo sin espíritu. A él le dedicaría su recuerdo. La misión de API se detuvo oficialmente hace 2 años. Una fuerte tormenta de polvo lo había sumido en una hibernación, un sueño del que nunca despertaría. En febrero pasado, dejamos de intentar despertarlo y nos despedimos de Opportunity. Esa es la historia oficial, a diferencia de Spirit. Está mucho más alejada de la verdad y hay una muy buena razón para mantenerla en secreto. Aunque se suponía que estaría en hibernación durante la tormenta, API ocasionalmente enviaba información sobre rocas extrañas, aparentemente volcánicas. Esto fue obviamente sorprendente, y no solo porque el rover estaba de alguna manera operando durante la hibernación, donde estaba estacionado. API no estaba dentro del alcance de ningún elemento volcánico. La única forma en que podría enviar estos datos era si de alguna manera se reactivaba durante la tormenta, y si un grupo de rocas volcánicas había sido empujadas por los vientos lo suficientemente cerca como para que él pudiera alcanzarlas.
No hace falta decir que las posibilidades de que eso ocurra son escasas o nulas. Conociendo el pánico mediático que se derivaría de las implicaciones, todo esto fue rápidamente clasificado. Opportunity sería, oficialmente, declarado inoperativo y permanecería así hasta nuevo aviso. Extraoficialmente, la investigación continuó. El mismo equipo que trabajó con Spirit después de que ella cayera en esa cueva se reunió para investigar este misterio, incluyéndome a mí. API aún llevaría a cabo las tareas que se le habían encomendado y, como tal, se solicitó una imagen. En respuesta, envió una fotografía casi natural del paisaje marciano. Nada parecía fuera de lo común, excepto las rocas. Tirados en el suelo junto a sus ruedas había 6 prismas hexagonales perfectamente cortados hechos de lo que parecía ser obsidiana. Al bajar la cámara y tomar otra fotografía, se descubrieron marcas en los objetos. Inquietantemente, todos estaban frente a la pantalla y perfectamente alineados. Las marcas en los objetos eran extrañas, por decirlo menos. En cierto modo se parecían a los jeroglíficos, pero seguían siendo claramente diferentes. Lo que parecía especialmente inquietante fue que se parecían a los sellos que el espíritu había encontrado años antes. Escanearlos nos dio exactamente los mismos datos que API nos envió durante la tormenta. Normalmente, en una situación científica, intentamos tomar las cosas de forma lógica. La razón por la que no aceptamos que los extraterrestres lo hicieron, como solución a cada misterio que encontramos en el espacio es que, en la ciencia, nuestro objetivo es encontrar una explicación natural detrás de todos los fenómenos observados. Y en todas las situaciones en las que nos encontramos, hay una. Nuestro objetivo es encontrarlo. No había nada explicable ni natural en esto. Aún así, suponiendo que acabáramos de descubrir vida extraterrestre, deberían haber dejado rastros de algo al interactuar con los objetos. API habría detectado eso durante sus exploraciones. Si Opportunity fue quien colocó los objetos, eso tampoco tiene sentido. Las rocas no estaban allí antes de la tormenta, y las ruedas son demasiado lentas para que API las haya encontrado de alguna manera y haya regresado a su ubicación. Además de eso, ¿por qué se comportaría de esta manera? Algo tuvo que haberle ordenado hacer esto, algo que de alguna manera no pudimos detectar. Algo que vino durante la tormenta. Después de un breve debate, le dimos instrucciones a API para que tomara cada prisma y lo fotografiara individualmente con la esperanza de comprender lo que se suponía que eran. En la sala de control surgieron múltiples teorías que rápidamente desviaron la atención. Suponiendo que se tratara de vida genuinamente extraterrestre, es demasiado deliberado para haber sido un accidente. Cualquiera que fuera la vida extraterrestre que hiciera esto, sería al menos moderadamente inteligente. ¿Quizás estaba tratando de saludarnos? Pero si ese es el caso, ¿por qué así? Si es consciente de que estamos mirando, ¿por qué no se muestra? Los debates continuaron mientras Opportunity enviaba fotografías. Tomando un descanso de la conversación, miré brevemente la pantalla e inmediatamente me quedé paralizado. La imagen más reciente fue del segundo prisma, no hay casi nada inusual en eso. Pero a lo lejos de la pantalla había algo. Era casi imposible ver detrás de todo el polvo. No pude distinguir mucho sobre la apariencia de la figura. Lo atribuí a que tal vez fuera uno de los otros prismas, y el ángulo lo hizo parecer más lejano. La tercera imagen lo desmintió. Esta vez la figura estaba visiblemente más cerca, pero aún era difícil distinguirla. Desde donde fue filmado, era obvio que lo que estaba mirando era humanoide. Era bastante corto, del tamaño de un adolescente. Me tomé un momento y luego esperé la cuarta imagen. Cuando llegó, casi di un paso atrás. En ese momento, quedó claro que, fuera lo que fuera, tenía que ser algún tipo de criatura y se dirigía hacia API. Eran mucho más fáciles de ver, a juzgar por el repentino cese de la charla a mi alrededor. Estaban encorvados, de pies sobre pies dentados y con garras. Se podía ver un destello rojo mirando a la cámara. El mismo tono carmesí captado por Spirit en su última fotografía. Se podían ver dientes igualmente rojos en la sonrisa enloquecida de la bestia, alineados alrededor de un largo hocico. Tenía varias protuberancias grandes que emergían de la parte posterior de su cabeza, casi como tentáculos en forma de cabello.
Colgando sobre su cabeza había dos colas muy largas, aparentemente más largas que la altura de la criatura, con espinas afiladas que las cubrían como alambre de púas. No tenía miedo de su apariencia. Tenía miedo de que, fuera lo que fuese, estuviera caminando sobre la superficie de Marte sin aparentemente ningún problema. Tenía miedo de la malicia en sus ojos. No puedo describir lo que se sintió. Perforaron mi alma, atormentando mi corazón con miedo hasta que latía incontrolablemente, como si estuviera a punto de salir de su jaula. No parecía que estuviera mirando al rover ni a la cámara, parecía que nos estaba mirando a nosotros. No podría ser. No podía saberlo. Incluso si supiera que el rover puede ver, no podría saber cuál es el propósito de API y ciertamente no podría predecir cuándo se tomarán las imágenes. La transmisión de datos toma 6 minutos en total, desde que se envía el pedido hasta que se recibe y mi corazón se detuvo. Las imágenes tenían 3 minutos. Estábamos mirando al pasado. La criatura ya estaba cerca del rover. Antes de que pudiera reaccionar al darme cuenta, la pantalla parpadeó a lo que debería haber mostrado el quinto prisma. En cambio, la cámara se inclinó para mirar a la criatura, cuyas garras envolvían el cuerpo de API. La animosidad llenó su mirada desdeñosa. El rojo carmesí que delineaba sus ojos y dientes adquirió un nuevo tono, el mismo que el de las rocas rojas de Marte. Desde lo alto de la foto, la criatura debe haber estado levantando a API. La sexta imagen nunca fue recibida. Apertunity nunca respondió a ninguno de nuestros intentos de comunicación después de enviar esa imagen. Hasta donde todos saben, la criatura destruyó el rover, dejando al Curiosity solo en la superficie árida. Evidentemente, muy rápidamente se decidió que nada de esto se haría público. Internamente, después fuimos un desastre. Era una prueba innegable de vida extraterrestre, que habíamos buscado durante tanto tiempo, y aunque nadie podía decir por qué, era más desconcertante que emocionante. Esperábamos microbios, no un animal, y mucho menos uno inteligente. Eso es lo que más me afecta. La forma en que sus ojos se fijaron en los míos. No hay nada que pueda decir que pueda describir el sentimiento de odio abyecto en los ojos de esa bestia. Eso no fue instinto, fue malicia. Odiaba a la humanidad y odiaba a la Tierra. Y quería que supiéramos eso. A pesar de lo horrible que fue la terrible experiencia, mantuve la compostura lo mejor que pude y ayudé a encubrirlo. No creo que haya abandonado mi moral, ni creo que la NASA haya hecho mal al ocultar esto. Demonios, incluso ahora, no sé si estoy haciendo lo correcto al contárselo todo. El descubrimiento de vida en otro planeta debería ser motivo de emoción, no de temor. Eso es lo que quería que la gente sintiera cuando hicimos el anuncio. Y así, el verdadero destino de Apertunity permaneció en las sombras. Conozco a algunas personas que intentaron hacerlo público, publicando en línea y contándoselo a amigos y familiares. Nadie les creyó y la NASA lo sabía. No, no están muertos en alguna zanja. No hay mucha gente con la educación y la experiencia necesarias para nuestros medios y, además, sería más sospechoso si terminaran en una zanja. Sin embargo, obtuvieron una reducción salarial increíble, eso es seguro. Entonces, ¿por qué finalmente les cuento todo esto? Claro, no hay riesgo para mi vida y bueno, pueden reducir mi salario a la mitad y seguiré ganando más que la familia promedio. Pero los apoyé, los ayudé a cubrir esto e incluso simpatizo con su razonamiento. Bueno, es por lo que vi la semana pasada. Debido a la cuarentena, he pasado todo mi tiempo aquí en la base, monitoreando la búsqueda de Curiosity. Todo iba bien, nada fuera de lo normal hasta ese sábado. Era casi medianoche cuando lo noté. Allí estaba, en la fotografía más reciente, sentado allí, burlonamente. 6 prismas hexagonales, cada uno de ellos orientado hacia Curiosity. La criatura que había visto, que todos habíamos visto y decidimos negar, estaba sentada encima de una gran roca, mirando fijamente a la cámara con la cabeza inclinada. Sus ojos y hocicos se hundieron en una expresión burlona. Casi pude oírlo burlarse. Casi todos los demás estaban dormidos o se habían ido, así que las decisiones recaían en mí. Me quedé allí, estupefacto. Esta no podía ser la misma criatura, simplemente no podía serlo.
El Curiosity está a miles de kilómetros de la Opportunity. ¿Cómo pudo recorrer esa distancia a pie? Sabía por toda la lógica que tenía que ser un miembro diferente de la misma especie, pero algo en sus ojos, los puntos puramente carmesí, contaba una historia diferente. Eran iguales. Los vi a través de los ojos de Spirit, los vi a través de los de Happy. Dudando y temblando, envié una solicitud de fotografía y esperé 6 largos minutos hasta recibir una respuesta. Fui recibido por la visión de la criatura, sonriendo maniáticamente. Estaba señalando el suelo bajo sus pies. Allí estaban los prismas, el disparo más claro de los 6 a la vez. Los sellos inscritos en sus rostros son tan visibles como el odio en el alma de la bestia. Todavía tengo que descifrar lo que significan. Solicité una imagen más por si acaso Curiosity se salvaba de la destrucción. Lo que vi es por qué finalmente rompí mi voto de secreto. Por eso te cuento todo esto, carajo, por eso podría contar todo lo que pueda encontrar. Saber que esta cosa existía en el planeta rojo, lo inteligente que era y lo desdeñoso que parecía ser hacia el hombre, solo eso me horrorizó al querer olvidar a la bestia. Había surgido de las profundidades de la locura, el núcleo del propio planeta de la guerra. Un solo soldado, capaz de romper las aleaciones más fuertes que podamos construir. Solo uno. Y en la última foto había miles. Si tan solo supiera en qué clase de jodida madriguera de conejo me estaba metiendo cuando vi esas cosas por primera vez en Marte, bueno, cuando entras en este tipo de trabajo, reconoces que no vas a salir de él. No se abandona el mundo de la astronomía sin más después de descubrir todas sus maravillas. No, cuando entras en ese mundo, te conviertes en parte de él, en una pieza de un rompecabezas en constante crecimiento. La astronomía es una ciencia que se convierte en tu pariente. He visto cosas que desearía no haber visto, pero no puedo abandonar mi búsqueda por comprender y descubrir todo lo que el universo tiene para ofrecer. Cuando me convertí en astrónomo, cuando acepté este puesto hace 17 años, entendí que era algo que mantendría por el resto de mi vida. Ahora que me ha llevado a lo que tiene, realmente no hay vuelta atrás. Desde el principio, lo que pensé que era el descubrimiento de vida extraterrestre en otro planeta, no era más que otro encuentro con ella. Lo más temprano que puedo rastrear el primer avistamiento de estas criaturas, me referiré a ellos como marcianos por simplicidad y debido a las recomendaciones, se remonta a 1971. Desafortunadamente, eso fue en un aterrizaje de los soviéticos y tratando de examinar sus archivos. No me ha llevado a ninguna parte hasta ahora. No sé nada de eso, aparte del conocimiento de que los soviéticos eran conscientes de la existencia de vida en Marte, décadas antes de que Spirit y Opportunity hicieran historia. Como lo hicieron, entraré en eso. Pero por ahora seguiré intentando descubrir lo que pueda. Desafortunadamente, el colapso de la Unión Soviética hace que esto sea monumentalmente más difícil. Ahora, pasemos a lo que hemos encontrado en la NASA. A pesar de lo que pensaba, Sojourner no tuvo encuentros con los marcianos. Más bien, nuestra primera reunión fue con el programa Mars Surveyor en 1998. La NASA lanzó 2 naves espaciales ese año, un orbitador y un módulo de aterrizaje. La historia oficial es que el Mars Polar Lander perdió contacto durante el descenso, y el Mars Climate Orbiter se estrelló contra el planeta debido a un error en el que la nave utilizó segundos imperiales. Como ya puedes esperar, esto está lejos de la verdad. Lander continuó comunicándose durante al menos 17 horas, aunque la mayoría de los registros se borran. Encontré un informe en su mayor parte sin censura. No estoy seguro de quién lo grabó, nunca los había visto antes, pero contiene la mayor parte de la información sobre Lander. Aquí está la transcripción. Esto va a quedar registrado. El programa Mars Surveyor ha encontrado interferencias inesperadas. El aterrizaje se produjo aproximadamente a las 20 horas del 3 de diciembre. Lander no logró establecer comunicaciones durante 34 minutos antes de que se produjeran. Interacciones exitosas. La cámara mostró que la ubicación era muy diferente de lo previsto. Lander hizo contacto con un cráter profundo y delgado que conducía a una caverna. Las sondas no respondieron. No se recopiló ningún dato a través del Lander, el objeto fue levantado por una fuerza invisible. Lander cesa la comunicación durante los siguientes 23 minutos. Al regresar,
se envió una imagen de un santuario. El santuario parecía de naturaleza ritual y fue tallado en un material desconocido, probablemente obsidiana. El vídeo se detiene luego para mostrar la foto. El material moldeado y los sigilos inscritos en él me lo recordaron demasiado bien. Una gruesa capa de un extraño líquido amarillo viscoso estaba untada sobre el santuario. No pude ver ningún marciano en el cuadro, pero sabía que estaban allí. La segunda foto muestra una figura no identificada, de aproximadamente 312 centímetros de altura, manteniendo una estructura esbelta. Los análisis del Departamento de Biología han concluido que la figura es un animal de ascendencia reptil. Ahí está. Ahí está jodidamente. Esa cosa está mirando directamente a la cámara, sonriendo con alegría sádica. Los dos fotogramas siguientes son simplemente tomas más claras tanto del marciano como del santuario. Fuera cual fuese el tipo de religión jodida que tuvieran, estaban dedicados a ella. Como decoración se utilizaron piezas de metal, presumiblemente de módulos de aterrizaje anteriores. Aparece otra figura similar, que mide un poco más baja, 306 centímetros. Las dos figuras se arrodillan frente al santuario. La comunicación cesa durante 49 minutos. Cuando se reanuda, Lander ha sido movido hacia atrás, dándole una vista clara. Otra figura más está de pie junto al altar con la cabeza gacha. La figura se gira para mirar a la cámara. Este era, sin embargo, más extraño. Había marcas a lo largo de las escamas de la criatura, cuyo propósito veremos más adelante. Los siguientes fotogramas son simplemente más tomas de este individuo específico. Curiosamente, no hay malicia en este, simplemente una mirada solemne a la lente. Es el primer marciano que no me lanzó una mirada asesina. Otras 4 figuras entran en escena. La figura del medio, designada aquí como tributo, se sube al altar y se acuesta boca arriba. Los otros 4 toman cada uno un miembro del tributo y lo mantienen en su lugar antes de sujetarlo al santuario. Tribute muestra signos de vacilación, este cuadro parece mostrarlos comunicándose con los demás. Las 4 figuras salen de escena, dejando solo a Tribute. Pasan 9 minutos antes de que una figura entre en cuadro y mire fijamente a la cámara. No mentiré. Casi me detengo allí. Esos ojos, los conozco. El espíritu los conoce. Api los conoce. Era como si esta maldita cosa me estuviera siguiendo. Pero esto era el pasado, mucho antes de que Spirit hiciera contacto. Mi corazón comenzó a acelerarse después de verlo, pero seguí adelante. La voz en off termina, dejando solo las fotos transmitidas como un vídeo. Tribute parecía agitado, casi angustiado, cuando la criatura más grande dio un paso atrás, con la mirada fija en la cámara. Con sus 2 manos, las coloca sobre el cuerpo de Tribute, trazando las marcas con sus garras. Con una sonrisa repugnante, sus garras perforan las escamas de Tribute, desgarrando su carne. No hay audio adjunto, pero la expresión de Tribute cambió de una de miedo y desesperación a una de agonía. No entraré en detalles aquí por el bien de tu cordura, pero Tribute fue rápidamente destripado con despiadada eficiencia, salpicando el santuario con sangre amarilla. Permanecieron con vida durante mucho tiempo, pero finalmente sucumbieron a sus heridas. Los cortes estaban dibujados a lo largo de los símbolos de su cuerpo. Cuando se realizó el acto, el monstruo se levantó del santuario, sin dejar de mirar la cámara. Luego, con un golpe rápido, destrozó a Lander, poniendo fin a la señal. El resto del informe habla de las implicaciones y del encubrimiento definitivo que tendría que ocurrir. La primera vez que lo vi, me quedé sin palabras. Si estas cosas estuvieran dispuestas a masacrar a los suyos tan salvajemente, eso no augura nada bueno para futuras interacciones. Después de eso, no supe dónde buscar. Los soviéticos sabían algo, hicieron algo, pero el destino de Lander no dio ninguna idea de qué hicieron exactamente. Tuve que buscar en otra parte, y mi búsqueda finalmente me llevó a algo completamente nuevo. Una misión completamente fuera de los registros, una que nunca fue revelada al público, y mucho menos lo que había encontrado. Era un rover, diseñado para dar seguimiento a los hallazgos de Lander, y este aventurero solitario no fue identificado. Decidí llamarla Yerny, me pareció incorrecto que cualquier rover fuera solo una estadística. Yerny se lanzó en secreto el 29 de enero de 2000. Su destino era el mismo que el de Lander.
Sus cámaras estaban mucho más equipadas, eran capaces de enviar una señal en vivo real, en lugar de imágenes estáticas. Hizo aterrizaje a mediados de febrero y se movió rápidamente hacia donde había caído Lander. No hay ningún informe sobre este, solo archivos de vídeo e imágenes. Durante los primeros 3 días, ella simplemente viaja y finalmente encuentra el santuario a última hora de la tercera noche. La sangre ya estaba seca y apenas había evidencia de la matanza anterior. Jerny continuó explorando el santuario y encontró altares más pequeños y rocas de obsidiana muy familiares. Durante una gran parte del metraje, no se ve vida. Finalmente, Jerny recorre un pasillo pequeño y estrecho, antes de llegar a una sala abierta y amplia. Colgando de los techos rocosos había docenas de flora bioluminiscente, cada una de las cuales brillaba en tonos de azul, algunas más tenues que otras. El suelo debajo estaba cubierto de una hierba de color rojo oscuro. Jerny se detuvo por un momento, como si estuviera contemplando la vista. Pequeñas enredaderas sobresalían de la hierba con frutos bulbosos adheridos. Con cuidado, se acercó a uno, extendió la mano y tomó una fruta para examinarla. Tenía un color casi azul océano y tenía la forma de un cruce entre una pera y un plátano. Jerny no tenía la destreza para pelar la piel, supongo que no sin dañar la fruta, así que la colocó suavemente en el suelo. Siguiendo otro pasillo, entró en una habitación un poco más pequeña que compartía muchos rasgos con la anterior. En lugar de la fruta parecida a una pera, esta habitación parecía reservada para el cultivo de una fruta grande parecida a una sandía, que se diferenciaba solo por su mezcla de colores de mango. Esta habitación era un callejón sin salida, así que Jerny dio media vuelta y regresó por donde había venido. Las siguientes salas son todas del mismo calibre, una sala que contiene un solo tipo de fruta. No fue hasta que Jerny encontró un enorme barranco subterráneo que las cosas cambiaron. La pequeña abertura dio paso a un gran abismo, con paredes adornadas con balcones y puertas hasta la cima. Era innegable, una aldea marciana subterránea. Jerny se quedó de pie por un momento, mirando boquiabierta la vista mientras asumo que sus manejadores también lo estaban, simplemente moviendo la cámara para ver todo lo que podía. El campo de visión de Jerny captó varias criaturas persistentes, la vista más brillante y clara que jamás haya tenido de ellas. Un marciano en particular estaba trabajando con las piezas del módulo de aterrizaje, tratando de repararlo con otra nave espacial no identificada. Mis ojos se iluminaron cuando Jerny se acercó lentamente, brindando una vista más clara de la bandera de la Unión Soviética muy descolorida. Los soviéticos definitivamente habían estado aquí antes, pero como era de esperar, su nave fue víctima de la vida hostil. A pesar del peligro presentado, Jerny siguió adelante hasta que pudo ver el brillo de los ojos del marciano. Al igual que Tribute, lo llamaré mecánico, era contrario a la típica mirada maliciosa de sus parientes. Más bien, era una curiosidad infantil, hurgando y tirando del metal. Cuando Mechanic finalmente notó a Jerny, simplemente se sentaron mientras el rover se acercaba, con el brazo extendido. El mecánico presionó ambas colas contra el rover en lo que supongo es un saludo, antes de volver a prestar atención. Curiosamente, la mayoría de los marcianos que interactuaron con Jerny lo hicieron de forma positiva. Es surrealista verlos actuar tan joviales ante algo que alegremente destruyeron. Adentrándose más en la aldea, el rover encontró un pequeño estanque azul helado. Un análisis rápido confirmó que era agua increíblemente pura. Una exuberante hierba roja rodeaba el estanque. El mecánico se acercó por detrás y rápidamente se puso boca abajo para mirar a Jerny. Sus ojos se encontraron tanto como uno puede mirar a una cámara. El asombro en sus ojos me recuerda a mí mismo, años antes, la emoción, el impulso de querer saber más. Casi me hizo olvidar lo que les había visto hacer. Probablemente lo habría hecho, si no fuera por lo que pasó después. La atención del mecánico fue desviada repentinamente, quizás por un sonido fuerte, y Jerny hizo lo mismo 6 minutos después. Para entonces, la mayoría de los marcianos se habían marchado. Solo unos pocos rezagados permanecían y aún menos seguían un camino ancho. Jerny lo persiguió, de forma lenta pero segura. El camino la llevó a una gran sala que recordaba al santuario, aunque quizás más refinada y concentrada. Cientos de marcianos estaban reunidos alrededor.
mirando el altar donde estaban situados esos ojos tan familiares. Entre la multitud, pude ver a Mecánico, presumiblemente hablando con quien ahora supongo que es su líder. Después, su líder corre hacia la entrada y encuentra a Jerny antes de sonreír. El indefenso Robert fue levantado y llevado al altar, y colocado a un lado para observar. Querían que viéramos esto. El mecánico intentó irse, pero el líder lo detuvo, quien los empujó hacia atrás y los obligó a subir al altar. Sabía lo que pasaría después y no quería verlo. Aparté la mirada conteniendo la respiración, rezando para estar equivocado, pero tenía toda la razón. Cuando miré hacia atrás un minuto después, su cadáver estaba irreconocible, mutilado hasta quedar irreconocible. Fue una barbaridad. ¿Cómo podía una sociedad tan inteligente realizar actos tan horrendos? Jerny se asomó a la multitud que lo vitoreaba y me provocó un nudo en el estómago. No todos aplaudieron, pero definitivamente eran una minoría. La multitud de marcianos disfrutó del espectáculo. De alguna manera, Mecánico todavía estaba vivo, sus ojos mirando a los de Jerny, suplicando. El rover se detuvo y la furia llenó mis venas. Sus operadores estaban permitiendo que esto sucediera. Con un último golpe de las garras empapadas de sangre amarilla del líder, la vida de Mecánico se desvaneció. Esperaba que ese fuera el final. Pero no lo fue. Mientras líder arrojaba el cuerpo a un lado sin ceremonias, 3 figuras caminaron hacia el altar, cada una prestando su fuerza para cargar su propio cuerpo. Al llegar al final del pasillo, estaban tirados y mi horror se multiplicó por 10. No eran cuerpos. Eran personas. Personas vivas y que respiran, hombres en Marte. Y estaban aterrorizados. Los 2 hombres fueron encadenados al altar mientras la mujer rubia fue arrastrada a Jerny, donde la escondieron fuera de cámara. Le grité al vehículo de superficie que se moviera, que ayudara, que hiciera algo más que quedarse quieto y mirar. Pero sus operadores no le dieron ayuda. Jerny era tan impotente como estos hombres. La multitud pareció volverse loca, más que eufórica ante la perspectiva de una matanza ritual. El hombre de la derecha, de cabello castaño, miró desafiante al líder, enfrentando valientemente su muerte con dignidad. La calidad de la cámara fue lo suficientemente buena como para permitirme verlo escupir burlonamente a su asesino. A juzgar por su apariencia, era ruso. Los soviéticos habían estado en Marte e incluso aterrizaron en él. Puedo ver por qué no lo dijeron. Las burlas del ruso duraron poco. Líder clavó sus garras en su abdomen con lo que debió producir un crujido repugnante. Hice una mueca al verlo, pero seguí adelante. Por lo que pude ver, el hombre nunca gritó, parecía reírse ante la muerte. Ojalá hubiera audio, para saber lo que había estado diciendo. Incluso mientras líder desgarraba furiosamente su pecho, el hombre se mantuvo firme hasta que no pudo reír más. Un cadáver en la losa. El hombre a su lado parecía mucho más joven y significativamente menos sereno. El terror era visible en su rostro mientras líder se preparaba para entregarle el mismo destino. Sus ojos hicieron contacto con Jerny, sus lentes reflejaban la postura apática de sus operadores. El segundo hombre no tuvo tiempo de suplicar. El líder abrió su pecho, rompiéndolo como si un xenomorfo recién nacido saliera del cascarón de su anfitrión. El hombre se retorcía, pateaba, gritaba, lloraba, pero no hacía ninguna diferencia. Al líder no le importó y a los operadores tampoco. Jerny se sentó allí, obligado a mirar junto con la mujer. El tormento del hombre no duró mucho, afortunadamente murió rápidamente. El líder dio un paso atrás, encorvado y con la cabeza apuntando hacia arriba. Desquició sus mandíbulas en lo que solo puedo imaginar fue un rugido impío de orgullo sádico. La multitud estaba, cuanto menos, contenta. Líder sacó a rastras a la mujer, que tenía lágrimas en los ojos, obligándola a mirar a la cámara. Ella sacudió la cabeza, reacia a algo, pero su resistencia terminó con la cola afilada de líder cortando su espalda. Se cayó, la sangre manaba de su espalda, antes de levantarse, la emoción desapareciendo de su rostro. Ella dice algo, su cuerpo tiembla, antes de que finalmente se corte la transmisión, el fin del viaje. La primera vez que vi eso me sentí angustiado. Estaba asustado. Me enfurecí.
Ni siquiera intenté pensar en lo que había dicho. Al día siguiente lo volví a ver, preparándome para transcribirlo. Fue solo entonces que mi interés tomó nota. El líder quería que ella dijera algo. Definitivamente fue en ruso, un idioma que no hablo con fluidez, y mucho menos leer los labios para entenderlo. Hice lo mejor que pude y bueno, no hay duda al respecto. Tengo que averiguar qué encontraron los soviéticos. Tengo que averiguar qué hicieron. Estoy demasiado metido en esto ahora y diablos. Probablemente sé lo suficiente como para saber dónde podría estar en peligro real ahora, especialmente con todo lo que estoy revelando. Pero el mundo necesita saberlo. Tienes que saber lo que dijo. Todo esto es culpa nuestra. Mi abuelo falleció en 2007. Tenía exactamente 70 años. Tenía edad suficiente para haber visto el alunizaje en vivo, allá por 1969. Casi todos los que vieron esas imágenes estaban enamorados de la perspectiva de que nosotros, como especie, habíamos llegado a la Luna, a un lugar que nuestros antepasados pensaban que estaba demasiado lejos. Nuestro alcance. Incluso ahora llena a la gente con una sensación de asombro y asombro por la solución de lo imposible. Mi abuelo era el único hombre que conocía que sentía lo contrario. Un presentimiento le dijo que algo terrible está ahí fuera en las estrellas, y que al aterrizar en la Luna, abrimos una puerta a la locura. Después de todo lo que ha pasado hasta ahora, me inclino a creerle. Esa locura, por supuesto, no ocurrió en la Luna, sino en nuestro querido vecino, Marte. El dios romano de la guerra. A veces pienso en lo apropiado que se ha vuelto ese nombre con el tiempo. He investigado todo lo que pude en busca de respuestas. Lo único que buscaba era la oportunidad de saber un poco más. Y he encontrado lo que estaba buscando. Querido señor, sin embargo, lo lamento. Antes de entrar en eso, permítanme ponerlos al día y responder algunas preguntas y comentarios que he recibido. Hace un mes, uno de nuestros rovers, Curiosity, encontró vida extraterrestre en Marte. Ella es la tercera en hacerlo, que yo sepa, después de Spirit y Opportunity, todo lo cual estuve aquí para presenciar por mí mismo. Recientemente descubrí que los soviéticos no solo han aterrizado naves espaciales en Marte, sino que también han logrado hacer lo que la NASA no ha logrado, llevar al hombre a Marte. Ahora, permítanme abordar algunos comentarios. He visto a algunas personas sugerir que cristalicemos o bombardeemos el planeta con armas nucleares. Y no necesito explicar por qué eso no funcionará. Apenas podemos enviar vehículos exploradores a Marte, y mucho menos armas nucleares. Además, estas criaturas se han adaptado para sobrevivir en la superficie, por lo que dudo que la radiación resultante tenga mucho efecto si el Sol no hace nada. Necesitaríamos un arma mucho más poderosa que la que tenemos ahora. Algunas personas también han mencionado que quizás nosotros somos los intrusos, y no sé qué decir a eso. Demonios, puede que lo seamos para algunos, pero parecen tener una venganza contra nosotros específicamente. A continuación, alguien mencionó que podrían estar construyendo un cohete. Me inclino a estar de acuerdo después de lo que he visto ahora. Solo puedo esperar que fracasen. Lo explicaré más tarde. Ahora, dejando esto claro, déjame contarte lo que encontré. Para mi consternación, los soviéticos hicieron un muy buen trabajo encubriendo sus desembarcos. Tanto es así que casi todos los registros se pierden o destruyen, casi todos. Quedan unos pocos, y con un poco de investigación y soborno, les he echado un vistazo. La mayor parte está muy redactada, aparte de la pieza central, lo que definitivamente me alegró encontrar. La grabación en vivo del aterrizaje soviético en Marte de 1989, audio y todo. No puedo subir el vídeo porque seguramente llamará la atención. Es por eso que no he subido nada más allá de mis publicaciones, pero ciertamente puedo transcribirlo para ti. La alimentación comienza desde el cono de la nave de desembarco a medida que desciende sobre el paisaje marciano. Durante unos minutos, no sucede nada notable, hasta que la puerta se abre y se abre lentamente. Sale un hombre que corta la transmisión, cambiándola para mostrar vídeo y audio desde su casco, exclamando en ruso. No sé qué dijo exactamente. Se enfrenta a la cápsula bastante impresionantemente grande, de la que sale la hembra, Stella Zolina, si los registros son correctos, del metraje de Yerny.
Es visiblemente mucho más joven, 10 años más joven de hecho. Se me revuelve el estómago al pensar en cuánto tiempo estuvo cautiva allí. Los dos comienzan un breve intercambio. ¿Aterrizaje?, ella pregunta. Sí, sí. ¿Lo logramos? ¿Puede oírnos, comandante? Estamos en la superficie, el hombre responde con radiante entusiasmo. La mujer se hace a un lado para dejar espacio para que salga el resto del equipo. Es un equipo bastante grande de 7 personas. Entre ellos se encuentran 2 hombres que reconocí por las imágenes de Yerny. Gracias a los documentos sé que se llaman Maxim Durov y Jakob Zellner. Los 6 miembros del equipo se reunieron en fila mientras el operador de cámara los mostraba uno por uno, admirando la dedicación y el heroísmo de su equipo. Jakob, ¿estás viendo esto? No puedo creerlo, dice un cosmonauta, Sergei Chernov. Jakob, el hombre que llora del vídeo anterior, sale de la formación y mira a su alrededor con asombro. A él se unen otros 2. Somos héroes. El orgullo y la alegría de millones. ¿Cómo podría creerlo? Jakob responde. La segunda mujer, los documentos la identifican como Natalia Letova. Vuelve a entrar en la cápsula junto con Maxim y un hombre identificado en los documentos como Luchok Turbin. Eso deja a Damián Poltanov como camarógrafo. Las imágenes transcurren en su mayor parte sin incidentes durante los primeros 30 minutos aproximadamente, y principalmente la tripulación habla de su entusiasmo y orgullo por el aterrizaje exitoso mientras instalan el equipo y recolectan muestras. Jakob toma una bandera soviética de la nave y se aventura con Sergei a encontrar un lugar para plantarla. Cuidado y vuelvo en 10. Nada menos, ordena Damián. Jakob se ríe y sigue caminando. Casi puedo sentir a Damián poner los ojos en blanco. Entra en la cápsula y los siguientes 10 minutos son simplemente una espera. Por supuesto, ni Jakob ni Sergei regresaron. Jakob, ¿cuál es el problema? Pregunta Luchok con impaciencia. Ninguna respuesta. Jakob. ¿Sergei? Nada más que silencio. Entra Jakob. Este es Sergei, ¿puedes leerme? La voz de Sergei está estupefacta, contrastando lo dura que suena de otra manera. Encontramos una estructura. Luchok se gira para mirar a Damián confundido. Natalia tampoco tiene respuestas, si es que se dio cuenta. Explícate, Sergei. Es una caverna. Profunda, no puedo ver muy bien dentro de ella. Jakob no quiso escuchar y calló. Perdió las comunicaciones. Intentó seguirla, pero está demasiado oscuro. Hay una pizca de pánico en la voz de Sergei. Podría decir qué caverna encontró. Sabía exactamente a qué se refería. El santuario. Maldito idiota Jakob, ¿cómo pasó? Sergei, quédate donde estás. Maxim, Estela, tráele una lámpara. Ve a buscar a ese idiota. Damián, Natalia, quédate conmigo. Podría estar de acuerdo con la ira de Luchok. Aunque no podía saberlo, claramente Jakob no era el más brillante. Maxim y Estela empacan algunos suministros antes de partir. Damián le da la cámara a Estela y los dos salen. El viaje hasta Sergei me resultaba siempre familiar. El terreno sin marcar estaba lleno de pasos a los que se uniría el lento recorrido de un rover por el suelo. Cuando Sergei apareció a la vista, saludó a Maxim mientras la caverna era visible detrás de él. Confirmó mis temores, definitivamente era la misma caverna que Lander y Yerny habían encontrado. Oye, tenemos la lámpara. ¿Has tenido noticias de Jakob? Preguntó Maxim, dejando la lámpara y mirando por el agujero en la superficie. Nada, hombre. Ni siquiera estática. El idiota probablemente ya esté perdido. Le dije que no entrara. Al menos conservé la bandera. Sergei señaló la bandera soviética, cuyo asta estaba firmemente plantada en el suelo. Una sensación de orgullo nacional llenó sus ojos. Me quedaré aquí. No te pierdas ahora y mantente en contacto conmigo o con Luchok. Maxim se acercó a la bandera y se paró junto a ella mientras ondeaba con el viento. ¿Estela conmigo, entonces?
Bien. Sergei se rió entre dientes y miró a Estela, quien se burló. En tus sueños, Sergei, Estela lo derribó. Luchok, estamos en la grieta. La trinchera tiene unos 3 metros de diámetro. Maxim se quedará aquí mientras Sergei y yo buscamos a Jacob. ¿Ese buen comandante? Permiso concedido. Adelante, ustedes dos. No se pierdan, respondió Luchok. Dicho esto, Sergei y Estela entraron a la caverna. Maxim sostuvo la luz y abrió el camino mientras Estela lo seguía. De vez en cuando, miraba hacia abajo y recogía una piedra o un poco de tierra. No fue hasta que encontró un prisma de obsidiana de 6 lados que volvió a hablar. Ven a ver esto. Sergei se dio la vuelta y caminó hacia ella, mirando la piedra que sostenía en la palma de su mano. ¿Qué demonios es eso? No lo sé. Maxim, Luchok, ¿pueden oírnos? Estela llamó, pero no hubo respuesta. A juzgar por el terreno, casi estaban en el santuario. Maldición. Sin señal. Demasiado abajo. ¿Ya has tenido noticias de Jacob? No, no he oído nada de él. Vamos, Sergei fue interrumpido por un grito ensordecedor. Cuando lo vi por primera vez, me caí de la silla en estado de consternación. Fue un grito increíblemente fuerte e inhumano teñido de dolor y miedo. Sergei y Estela corrieron por los pasillos hacia la fuente, cuando finalmente llegó la voz de Jacob. Estaba gritando incoherentemente, maldiciendo violentamente y jadeando antes de que los dos lo alcanzaran en el santuario. Muerto en el suelo con sangre amarilla estaba un marciano más pequeño, cuya cabeza fue golpeada con una piedra que sostenía Jacob. ¿Qué, carajo? Sergei ni siquiera tuvo tiempo de hacer preguntas antes de que 3 más asomaran sus cabezas en la cámara, con rabia visible en sus ojos al ver a uno de sus muertos. Los siguientes minutos fueron borrosos. Estela hizo una escapada por donde había venido mientras Sergei se quedaba para intentar defender a Jacob, pero como mostraban las cintas del futuro, su pelea no importaría. Un jadeo frenético comenzó a llenar el audio, ahogando los sonidos de los gritos y las peleas desde el santuario. Milagrosamente, Estela se acercó lo suficiente como para recuperar la comunicación con Maxim, quien percibió su horrorizado jadeo. ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? Te perdimos hace 6 minutos. Vuelve al maldito transbordador, Maxim, dijo Estela. Cálmate, Estela, no puedo. Maxim responde. Hay algo aquí abajo, ahora muévete, Maxim. ¿Algo? ¿Te refieres a algo más? Sí, Maxim, ahora apúrate, están justo detrás de mí. Estela miró hacia atrás y vio a 2 marcianos corriendo por el suelo de la caverna a 4 patas, persiguiéndola con una enloquecedora sed de sangre. Una luz al final del túnel dio paso a la superficie, donde Estela casi se desploma en los brazos de Maxim. Su reunión duró poco gracias a las criaturas detrás, que agarraron a Estela y comenzaron a arrastrarla de regreso a la cueva. Ella gritó horrorizada, pateando y luchando todo lo que pudo, pero los monstruos tenían la ventaja. Desgarraron su traje espacial, tratando de alcanzar la piel debajo. Le daré crédito a los soviéticos, estos trajes no eran baratos y se notaba. Las criaturas que había visto romper el metal en pedazos no podían hacer mella en el traje. Maxim debe haberse dado cuenta de que todo estaba perdido cuando aún más emergieron de la cueva, cuando comenzó a correr de regreso hacia el transbordador mientras los marcianos dejaban de intentar llegar al cuerpo de Estela, simplemente optando por arrastrarla de regreso a la oscuridad mientras ella gritaba y suplicó ayuda. La alimentación se corta en ese mismo momento. Pensé que eso era todo, pero cuando fui a detener el metraje, noté lo largo que era. Fueron varios días, y una mirada superficial mostró que la mayor parte era alimento negro y vacío. Es decir, hasta el final del 5.º día, cuando finalmente regresa el metraje. Estela está sentada en una especie de prisión, sosteniendo la cámara en sus manos y apuntándola a su cara. Todavía lleva los restos sucios y andrajosos de su traje espacial mientras llora suavemente. Después de unos segundos, ella habló. Esta es Estela Zolina. Edad 27 años. Parte del programa de extensión marciana de la Unión Soviética. No sé si Comando está recibiendo esto, probablemente no.
El transmisor aún debería estar en línea en el transbordador, si el transbordador está intacto. Yo no sé si lo está o no. Estoy informando de una muerte confirmada, Natiyaletova, que descanse en paz como un honor para su país. Esas cosas, la mataron. La llevaron a una especie de mesa, la ataron y le arrancaron las tripas. Nos hizo ver cómo su jodida multitud los animaba. Jacob está gravemente herido. Nos están dejando curarlo, no sé por qué. No sé por qué nos mantienen vivos. Hay aire aquí abajo. Es imposible y no debería ser así, pero aquí abajo se respira aire. Vi un par de plantas y granjas en el camino. Puedo escucharlas hablar a veces, en lo que supongo debe ser de noche, no puedo decirlo aquí abajo, y es difícil. Sus voces son un poco roncas y van desde suaves hasta violentas. Creo que ya hay algunos. Espera, Estela hace una pausa, sosteniendo la cámara cerca de la pared. Puedo distinguir vagamente los sonidos de charlas alienígenas. Sus voces parecían incorrectas, de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero me hizo sentir muy incómodo. Es difícil de describir. La mejor manera de expresar el sonido es una mezcla entre una especie de croar de reptil y un dialecto asiático. Bueno, lo siento, estoy distraído ahora. Solo quiero ir a casa, ¿sabes? Nunca pensé que me aceptarían para este programa, y cuando subí al barco por primera vez pensé que esto sería algo increíble, y aterrizamos aquí, lo hicimos. Hemos llegado a Marte. No creo que los habitantes estén contentos con esto. No sé si es porque Jacob mató a uno. Dice que lo atacó primero. Otra cosa que he notado es que todos los días, bajan a uno de los suyos a esa primera habitación que encontramos. Y después de unos minutos, regresan sin ellos, cubiertos de sangre. Sergei dice que es una especie de ritual de sacrificio. Arrastraron al último pataleando y gritando. No sé por qué están matando a los suyos y no a nosotros, pero Estela es interrumpida por un movimiento fuera de cámara, lo que la lleva a girar la cámara hacia el ruido, mostrando a Damián, todavía con su traje espacial pero despierto. A su lado está Luchok, que atiende a Jacob. ¿Finalmente conseguiste que esa cosa funcionara? Necesitan enviar hombres aquí y destrozar el lugar. Dispara a cada uno de esos malditos lagartos. Esos bastardos se lo merecen después de lo que le hicieron. El propio Damián es interrumpido cuando Luchok interviene. No seas un maldito idiota, Damián, ¿crees que alguien va a ayudar? Luchok se burla y sacude la cabeza. Me recuerda la fecha de esta grabación. 1989, hace 31 años. Tenía razón, nadie los salvaría. Demonios, sabíamos de ellos desde 1999 y ni siquiera nos molestamos en ayudar. Simplemente lo cubrimos y seguimos adelante. Damián refunfuña y camina hacia Estela, tomando asiento junto a ella. Él se ofrece a sostener la cámara sin decir palabra y ella accede y se la entrega. Se llevaron a Sergei y Maxim por algo. No sé qué. Hasta donde sabemos, todavía no han encontrado el barco. Cuando Sergei nos explicó, decidimos abandonar el barco, desviando a esas cosas de su rumbo. Dios sabe que si lo encontraron lo están buscando. Creo que saben que puede llevarlos a la Tierra. Joder, si lo encuentran, la expresión sombría de Damián mientras miraba desesperadamente a la cámara hablaba mucho. El repentino reconocimiento en sus ojos dio paso a la tristeza. Recordé que nunca vimos esa nave. El movimiento proviene del exterior de la celda y Damián apunta la cámara para mirar con él. Un grupo de marcianos marcha hacia allí, empujando a Sergei y Maxim. Damián deja de respirar por un momento, la vista de la cámara tiembla intensamente. Luchok, ¿cuánto tiempo funcionan los transmisores de la nave después del aterrizaje? Pregunta Damián, su voz decidida a una idea suicida que ya sabía que llevaría a cabo. Bueno, alrededor de una semana o dos como máximo, ¿por qué? Responde Luchok, ajeno a la idea de Damián. Estela jadea, aparentemente sumando 2 y 2. Voy a llevar esta cámara a la nave y enviaré la señal al comando. Luego, voy a activar la secuencia de lanzamiento, explica Damián su plan. Estela le ruega en voz baja que no lo haga mientras los marcianos se acercan. La secuencia de lanzamiento no funcionará sin los tanques de refrigerante. Se volará solo. Lo sé.
¿Necesitas que te consigamos algo de tiempo? Se escucha a Luchok levantarse también, y Estela suspira al darse cuenta de que no sirve de nada discutir contra Damián. Haz lo que puedas hacer. Sergei y Maxim son lo suficientemente inteligentes como para saberlo. Puedo volver allí fácilmente. Haré que envíen esto para que Comando sepa qué clase de mierda hay aquí abajo. Estela y Luchok estuvieron de acuerdo en silencio. Cuando los marcianos abrieron la puerta de la celda, los tres cargaron contra ellos, tomándolos a todos con la guardia baja. Damián hizo un descanso con la cámara mientras los demás hacían lo que podían para detenerlos. Después de una breve pelea, los gritos de dolor de Luchok resonaron por los pasillos húmedos y oscuros antes de convertirse en un gorgoteo espeluznante, ya que solo podía asumir que su cuerpo estaba profanado y destrozado en interminables pedazos. Afortunadamente, Damián no giró la cámara para mirar. Siguió atravesando las cuevas, llegando a la enorme zona que Yerny encontraría una década más tarde, y luego corrió hacia las salas de cultivo. Sabía que lo lograría, pero los tensos sonidos de las criaturas arrastrándose por los pasillos justo detrás de él. No sé cómo tuvo el coraje de seguir corriendo. Pasaron por un santuario familiar, adornado con el cadáver destrozado de un marciano que indicaba el reciente sacrificio, y entraron en las formaciones naturales de la cueva hasta que los distantes rayos del sol brillaron a través de la grieta en la superficie. La bandera de la Unión Soviética todavía estaba firmemente sujeta a su asta. Damián lo arrancó del suelo y finalmente miró hacia atrás con la cámara. Giró el poste con todas sus fuerzas cuando uno de los marcianos salió a la superficie, arrojándolos hacia los demás en una pila. Aprovechando que estaban caídos, atravesó con el palo a los 5, cortando su carne escamosa y enviando su sangre volando con un grito audible. Victorioso, Damián continuó su carrera hacia la nave, habiendo ganado tiempo. A lo lejos, apareció a la vista, Damián agarrando con fuerza la cámara en su mano. Oí más correteos detrás de él, habían vuelto a la normalidad. Rápidamente abrió el sello, abrió la escotilla y entró. Antes de que pudiera cerrarla, uno de los marcianos se lanzó por la abertura y quedó atrapado con él dentro. Los ruidos del exterior cesaron, estaba claro que no querían correr el riesgo de destruir la nave espacial. Damián golpeó al monstruo dentro de la nave, tirándolo al suelo. Se tomó un momento para mostrar la vista exterior desde el interior del transbordador, antes de hablar por última vez. Si esto todavía continúa, mantente alejado de aquí, ¿entiendes? La transmisión finalmente termina cuando Damián, presumiblemente, conectó la cámara para enviar todas las imágenes que había obtenido. El resto de los registros soviéticos muestran que la nave dejó de enviar señales 8 minutos después, lo que indica su destrucción en el despegue fallido. Los soviéticos quedaron estupefactos y horrorizados. Todos los informes restantes indican el caos absoluto en el que cayeron después. Demonios, por lo que sé, incluso puede haber contribuido al colapso de la Unión. Pensamientos de muchas personas que creen que puede ser mejor destruir naciones para ocultar la verdad. Sea como fuere, Rusia ni siquiera es consciente de ello. Todos los asignados en esa época se aislaron, asumieron nuevas identidades o se quitaron la vida. Después de verlo, después de asimilarlo todo, ya no sé qué hacer. Los marcianos no solo son conscientes de nuestra existencia, sino que es casi seguro que estaban intentando reconstruir esa nave espacial. Dios sabe qué diablos harían si llegaran aquí. Incluso si tuviéramos la ventaja, quién sabe cuántas vidas se perderían. Aparte de eso, no pude encontrar nada más de los soviéticos. Intenté buscar información de otras agencias espaciales y no encontré absolutamente nada. Eso fue hasta que nos miré. De vuelta en la NASA. Mencioné antes que sería imposible simplemente cristalizar o bombardear el planeta con armas nucleares. Me atengo a esa declaración. Verá, descubrí por qué la NASA seguía enviando vehículos exploradores a Marte. ¿Por qué seguimos enviando cosas a ese planeta que esas criaturas podrían usar contra nosotros? No podemos lanzar una bomba nuclear y esperar que los mate, es una proyección demasiado precisa. Lo que podemos hacer es enviar algo que no se lo pensarían 2 veces. Algo que sin saberlo llevarían al corazón de su gente. Un caballo de Troya. ¿Recuerdas cuando decidí contarte todo sobre esto por primera vez? El rover Curiosity.
Este todavía está activa. Los marcianos la llevaron de regreso a su cueva y este todavía está enviando señales. Lo llevaron a la cueva. El que todos habían encontrado antes y del que habían sido víctimas. Quieren mostrarnos otro sacrificio. Quieren mostrarle a Curiosity su primer y único espectáculo de sangre, todo antes de destruirla. Los marcianos se están preparando para ello. Deberían realizar su ritual en algún momento de la próxima semana. Y el Curiosity está listo. Lista para hacer lo que siempre estuvo destinada a hacer. Solo puedo esperar que ella lo logre. Entonces así es como es. Uno esperaría que surgiera algo enorme de nuestro descubrimiento. Se decía que la segunda revolución de la ciencia astronómica se produjo cuando encontramos vida en las estrellas. Lo conocimos muy cerca de casa y así termina. No con saludo, ni disculpa, sino masacre. Todavía me debato a mí mismo si hubiera algo más que pudiéramos haber hecho. A veces me pregunto, si Jacob no hubiera matado a ese marciano, ¿estaríamos en esta situación? ¿O eran inevitables estas hostilidades? ¿Podría haber terminado esto con dos razas uniéndose contra el cielo? Nunca lo sabré. Nadie lo sabrá jamás. Es demasiado tarde para dar marcha atrás, no solo para mí, sino para nosotros. Si hicimos o no lo correcto es otra cuestión completamente diferente. Me temo que esta será mi última publicación sobre este tema, así que déjame aclarar todo antes de comenzar. Durante el último mes, me vi involucrado en el descubrimiento de vida en Marte y las horribles implicaciones de su hostilidad. Todavía no entiendo la mayor parte. Creo que eso lo descubrirán las generaciones futuras. Nunca desciframos nada de su escritura ni nos molestamos en estudiar su idioma. La cultura marciana es algo que otra persona llegará a comprender. Su ciclo de matanza diaria, la extraña bondad mostrada por unos pocos, nunca nos daremos cuenta de lo que significa todo eso. Y es culpa nuestra. No sé si hicimos lo correcto. Eso lo decides tú. Primero, un breve resumen. Soy un científico que trabaja en la NASA, y he sido testigo de varios encuentros con los enigmáticos reptiles conocidos como marcianos. Estas criaturas fueron responsables de la destrucción de Spirit y Opportunity, dos rovers que lanzamos en 2004. Más tarde descubrí que los habíamos visto antes, una vez con un módulo de aterrizaje y la segunda vez con un rover secreto al que llamé Journey. Las imágenes de Journey mostraron pruebas de que los soviéticos no solo habían aterrizado en Marte, sino que aparentemente habían llevado personas al planeta. Mi inmersión en eso me dio un vídeo completo de la mayoría de los eventos que ocurrieron. Lo más preocupante es que demostró una teoría que había estado tratando de ignorar. Los marcianos estaban tratando de llegar a la Tierra. Después de publicar eso, descubrí que uno de nuestros rovers, Curiosity, había sido capturado por las criaturas y que ella podría tener la clave para la seguridad de la humanidad. Ahora, pasemos a lo que ha sucedido desde entonces. El rover Curiosity estaba equipado con un compartimento oculto que ni siquiera sus ingenieros conocían. Dentro había varias toxinas y explosivos, todos extremadamente poderosos y de pequeña escala. Verá, en caso de que se la llevaran, teníamos un plan. Por suerte, los marcianos la recogieron y la llevaron a su colmena, exactamente como lo habíamos planeado. La curiosidad quedó dentro del salón del santuario mientras las criaturas esperaban su ceremonia, y fue entonces cuando tuvimos que decidir. La curiosidad fue capaz de eliminarlos. Las toxinas destruirían rápidamente las estructuras celulares y todas se disolverían fácilmente en agua. Los explosivos se colocarían en lugares estratégicos, haciendo que la colmena fuera susceptible a una detonación remota destinada a asegurar su destino. 25 personas decidieron el destino de una especie inteligente. Yo no estaba entre ellos y no envidio a ninguno de los hombres y mujeres que tuvieron que tomar esa decisión. La votación estuvo reñida. 14 a favor por 11 en contra. Al final, sin embargo, tuvieron nuestra respuesta. Debíamos continuar con el plan. Curiosity se abrió camino lentamente por el sector agrícola de la colmena, perforando ocasionalmente una fruta con un veneno letal a nuestro criterio. Los marcianos que sí la notaron no le prestaron atención, ni siquiera cuando entró en el centro central.
Desde allí, recurrió a todas las fuentes de agua que pudo encontrar y las roció con la toxina. Uno por uno, cada charco de agua fue rociado con el veneno letal. Cuando se ingería, tenía como objetivo apuntar a muchos sistemas del cuerpo, más de lo necesario en caso de que su biología sea extremadamente diferente, y desactivarlos rápidamente de la manera más indolora posible. En otros lugares, había colocado uno de los explosivos microscópicos. Una de las criaturas se dio cuenta del envenenamiento y casi amenazó con destruir el rover. Afortunadamente, caminaron hasta el estanque y recogieron el agua con las manos, 4 dedos escamosos que terminaban en dagas afiladas. Tomando el líquido, lo deslizaron en su garganta y lo tragaron. El resultado fue inesperado. Después de unos segundos, los ojos del marciano expresaron innumerables dolores cuando el veneno comenzó a actuar. Cayeron, agarrándose la cabeza, temblando y con espasmos antes de que sus mandíbulas se desquiciaran en un grito horriblemente silencioso de sufrimiento desenfrenado. Patearon el estanque y se estrellaron contra el suelo, con movimientos irregulares que recordaban a los de una víctima de un derrame cerebral. La curiosidad simplemente continuó, impasible ante la tortura que había caído sobre la criatura. La mayoría de la tripulación tampoco tenía emociones. Al girar la cámara para echar un último vistazo, el marciano, después de haber llamado la atención de los demás con sus gritos, estaba golpeando su cráneo contra las paredes de roca, manchándolo de sangre en un intento desesperado por detener el dolor. Finalmente, cayeron de rodillas y se desplomaron, muertos en el suelo de la caverna. Nos preocupaba que las toxinas no funcionaran, resulta que funcionaron demasiado bien. De todos modos, ella tenía una misión que cumplir. Teníamos una misión que hacer. Continuando a través de túnel tras túnel, encontró resistencia cuando llegó lo que supongo que es uno de sus sacerdotes, con furia en su mirada. Se abalanzó sobre el vehículo de superficie, listo para derribarla. No pudimos reaccionar a tiempo debido al retraso, pero no fue necesario. La suerte permaneció de nuestro lado, el sacerdote se pinchó con las garras de Curiosity, permitiendo que el veneno entrara en su cuerpo. Esta vez no nos quedamos a mirar. Aparentemente, eso fue suficiente para que la mayoría de los marcianos tuvieran un miedo sumiso al Curiosity. Ninguno se atrevió a acercarse a ella, despejando su camino a través de los túneles. Al profundizar más, encontró un grupo de criaturas, acurrucadas alrededor de una gran flor en flor. Parecía una rosa, excepto que estaba teñida de un extraño tono rosado, ligeramente teñido de gris. Encima estaba sentado un pequeño marciano, presumiblemente un niño. La multitud estaba demasiado fascinada para darse cuenta cuando Curiosity entró en la habitación contigua. Esta habitación era simplemente impresionante. Se abrió a una enorme extensión que alcanzaba cientos de metros en todas direcciones. La mayor parte de la habitación era un lago subterráneo. El agua reflejaba los cristales brillantes que se alineaban en el techo, brillando ellos mismos con el reflejo de la mirada de Curiosity hacia el agua. No se sabía qué tan profundo era el lago, no podíamos arriesgarnos a acercarla lo suficiente para verlo. La mejor suposición que tenemos es que hay unos 200 metros de agua clara y prístinamente limpia que se extiende hasta la corteza de Marte. Definitivamente era su principal fuente de agua, y se tomó la decisión de arrojar la mayoría de las toxinas restantes a este lago, manteniendo algunas a mano por si acaso. Con eso, Curiosity regresó a través del salón de flores y entró en el centro, donde Líder la notó. Sabía que era él. Simplemente lo sabía, incluso por sus ojos lejanos, podía decir quién era. Creo que el resto de nosotros también. El líder se lanzó furioso hacia el vehículo, levantándola y cargándola con su fuerza. Detrás de él, muchos más marcianos comenzaron a seguirlo obedientemente. Había llegado el momento de su ritual. La gran escala de la sala del agua fue superada por el templo, que había aumentado sustancialmente en tamaño y grandeza desde finales de los años 90. Cientos o miles de sillas estaban colocadas sobre el delicado pavimento, cada una tallada para adaptarse a la estatura de los marcianos. Grabados en cada asiento de obsidiana había símbolos muy parecidos a los escritos en los prismas vistos antes. Mientras Líder se dirigía hacia la pieza central, los marcianos se filtraron a través de las numerosas entradas, y todos ocuparon sus lugares en los tronos finamente elaborados.
Decorando el santuario central había distintos huesos humanos, todos ellos grabados en patrones de gloria irreconocibles, celebrando sus muertes. Curiosity estaba estacionada encima de una gran losa para evitar su escape mientras el líder esperaba los sacrificios. De la entrada principal salió un grupo de marcianos vestidos, todos con capas de tela resistente probablemente rescatadas de los trajes traídos por los soviéticos. El grupo obligó a 5 individuos con los ojos vendados, de los cuales solo 2 seguían oponiendo resistencia. Los otros 3 marcharon con aparente desgana, aunque conscientes de la inevitabilidad de su destino. Llegaron al altar ampliado, y uno por uno los tributos fueron forzados a subir a la piedra y les extendieron los brazos y las piernas hacia los lados, y los sujetaron con una cadena improvisada. La curiosidad se centró en la preparación, revelando las complejidades del ritual que se estaba realizando. Los sacerdotes hicieron movimientos rápidos pero suaves, claramente acostumbrados a los movimientos involucrados en este proceso. Pensamos en detonar los explosivos mientras funcionaban, pero decidimos esperar, manteniendo los pequeños dispositivos listos para activarse en cualquier momento. Esto sería lo último que veríamos de los marcianos, así que supongo que no queríamos desperdiciarlo. Con los tributos preparados, Líder tomó uno de los huesos más grandes que descansaba contra el altar. Se lo mostró a la multitud ante su alegría silenciosa pero ensordecedora. Luego lo sostuvo frente a la cámara de Curiosity. Lo agarró con fuerza, mirando fijamente a la lente con un odio ardiente e interminable, antes de darse la vuelta rápidamente y estrellar el hueso contra el cráneo del sacrificio más a la izquierda, rompiendo las escamas para revelar el interior blando cubierto de sangre. Líder continuó golpeando con el extremo romo la cabeza del ahora muerto marciano, aplanándola y salpicándose de sangre con cada golpe. Esto continuó durante minutos, mientras la multitud a lo lejos lo animaba visiblemente. Como antes, pude distinguir a unos pocos individuos solitarios que parecían tan disgustados con la brutalidad como yo. Finalmente, Líder terminó el sacrificio, apoyando el hueso sobre el cuello del difunto. Se agachó para recuperar un segundo hueso y se dirigió hacia la víctima más a la derecha, uno de los luchadores. Una vez más, el líder mostró el arma a la cámara, asegurándose de que Curiosity tuviera una mirada larga e intensa con el garrote. Con un corte, desgarró el pecho del siguiente objetivo, abriendo un agujero considerable en el centro de su abdomen. El tributo gritó y se retorció contra las cadenas en vano mientras Líder golpeaba el hueso en la herida abierta, y lo revolvía como si estuviera preparando una sopa. Este fue el punto en el que la mayoría de nosotros apartamos la mirada. Yo no. Mantuve mi atención en lo que estaba sucediendo. Un recordatorio para mí de que hicimos lo que teníamos que hacer. Si estaban dispuestos a emplear tal tortura contra los suyos, entonces los humanos, a quienes odiaban con tanta vehemencia, tenían que ser detenidos. La siguiente en caer fue la víctima del medio. Mientras debatíamos sobre activar los explosivos y ahorrarnos el horror de presenciar el ritual, Líder comenzó lo que supongo es una especie de recital u oración. Esto continuó por un tiempo, y se vio a la audiencia imitando sus movimientos y discurso. Ya habíamos visto suficiente, escuché que se argumentaba. No dije nada mientras la víctima del medio fue rápidamente destripada por las garras afiladas del Líder. Cuando terminó, era más que suficiente para el resto de nosotros. Observé sombríamente cómo le ordenaban a Curiosity que detonara los explosivos. Durante el retraso de 6 minutos, Líder señaló a los sacrificios restantes y luego a Curiosity, como para burlarse de ella. No hizo ningún movimiento, simplemente esperó nuestra respuesta, por lo que puedo decir, parecía que quería que decidiéramos quién muere a continuación. Algo que nunca hicimos. El tiempo pasó y Líder se volvió cada vez más impaciente, sin darse cuenta de lo que estaba por venir. Y luego, sin más, la transmisión se volvió blanca mientras los explosivos hacían su trabajo, atravesando las cavernas como habían sido colocados para hacerlo. La señal de Curiosity se perdió porque presumiblemente murió en la detonación. ¿Y de verdad? Eso fue todo. Así de simple, todo terminó. Se sintió anticlimático porque lo fue. No puedo describir el vacío que me llenó después del hecho. Pensé que veríamos algo nuevo de ellos antes de su final. Sobre todo, fue la pérdida de Curiosity lo que me llamó la atención. No era como los otros rovers,
que habían muerto en sus descubrimientos. La curiosidad puede haber salvado al mundo. Ella hizo lo que teníamos que hacer y estaría perdida por eso. Nadie sabría la verdad de su desaparición, relegada a un fallo del sistema que nunca ocurrió. El mundo permanecería ciego ante su sacrificio. Eso es lo que más me golpeó. Después de eso, no quedó mucho por hacer. Los archivos fueron borrados, los registros redactados o eliminados por completo. Archivos de vídeo del pasado quemados y dejados como cenizas. Pagos hechos para mantener a la gente callada, y con ellos muchas renuncias, incluido yo mismo. No podía seguir trabajando y las estrellas sabiendo todo esto, y luego esperaban que me concentrara en lo mundano. Simplemente no puedo hacer eso, como estoy seguro de que sin duda lo comprenderás. Seguí en contacto con mis colegas, pero eso fue todo para mí. Esperé pacientemente el anuncio del fracaso del Curiosity. Sin embargo, nunca sucedió. Anoche recibí una llamada de un amigo cercano que todavía trabajaba en la NASA. Se trataba de Curiosity. Justo cuando habían preparado una historia de portada, ella respondió a una solicitud de estado. Por algún milagro imposible, el Curiosity había sobrevivido, casi enteramente intacto. Estaba en una caverna oscura y desconocida, y sin nada más que hacer, fue enviada por el frío camino sin vida, hasta que vio una luz. Era una salida a la cueva que conducía a la superficie, los rayos del sol brillaban sobre su piel metálica. Me sentí increíblemente aliviado al escuchar su supervivencia. No sabemos cómo pasó, ni cómo acabó donde acabó, pero eso a nadie le importó. Curiosity estaba viva y coleando, y podía seguir explorando de forma segura y sin miedo. Para celebrarlo, tomó algunas fotografías del paisaje circundante. El rojo desierto de Marte que he llegado a temer y amar al mismo tiempo. Dunas y colinas esparcidas por todos lados, ligeras imperfecciones en la corteza. Después de todo lo que había pasado era hermoso. Una de las fotografías que tomó fue de la caverna detrás de ella, un plano general que parecía un fotograma fijo de una película cuidadosamente dirigida. En contraste con las brillantes luces de la superficie estaba el oscuro abismo de la caverna. No podía quitar mis ojos de esta imagen. Me asombró en cierto modo la perspectiva de triunfo que tenía mientras Curiosity se mantenía viva con orgullo, contra todo pronóstico. Solo hay una cosa que está amargada en este momento. Las docenas de puntos carmesí que miran desde la oscuridad. Esas cosas están vivas y pronto vendrán a nosotros inminentemente. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.